Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre el Samsung QLED Q80T del 2020 y el Q70R, que es del 2019, también con tecnología QLED. En este caso tengo el Q80T de 65 pulgadas a la izquierda y el Q70R de 55 pulgadas a la derecha. Esta comparativa la hago principalmente porque en muchos países todavía se consigue nuevo el Q70R, y aun cuando se consiga de segunda o usado, muchas personas me preguntan si aún vale la pena. Yo les adelanto que sí, vale muchísimo la pena, y durante todo el video se darán cuenta por qué. En temas de precios, la diferencia entre uno y otro, ya sea ambos de 65 pulgadas o ambos de 55 pulgadas, oscila entre los 200 y 250 dólares aproximadamente. Ambos tienen en todos los tamaños panel VA. El Q80T se supone que tiene una Ultra Viewing Angle Layer que ayuda a mejorar un poquito los ángulos de visión, pero la verdad es que hace muy poco para mejorar este aspecto. Aquí pueden corroborar entonces que se trata de las referencias mencionadas: Q80T de 65 pulgadas a la izquierda y Q70R de 55 pulgadas a la derecha. El diseño de los controles remotos, conocidos como One Remotes, en ambos televisores es el mismo, igual de pequeño, mismas teclas, muy liviano, muy ergonómico, teclas suficientes para todo. La fluidez del sistema operativo es muy buena en ambos televisores, es prácticamente igual. El diseño, como pueden notar, pues cambia un poco en tema de colores y tema de tamaño de los iconos, pero la funcionalidad es prácticamente la misma. Como les decía, la fluidez es muy buena en ambos televisores. La velocidad en cuanto a apertura de aplicaciones es también muy rápida en ambos, es levemente más rápida en el Q70R, pero la diferencia es muy poco perceptible. En el tema de aplicaciones, ambos cuentan con las más populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime, DirecTV Go, HBO Go, Apple TV, Disney Plus, entre muchísimas otras más. Y en cuanto al espacio de almacenamiento, en el Q80T es de aproximadamente 3,82 GB y en el Q70R de 4,07 GB. En ambos televisores es más que suficiente para prácticamente cualquier persona. En lo que tiene que ver con la función de Screen Mirroring o compartir pantalla, en los dos televisores se puede sin problema alguno. Sin embargo, la ventaja del Q80T, como pueden notar, es que cuenta además con la función de Multiview. Como están pudiendo observar, que se puede compartir la pantalla del teléfono celular y al mismo tiempo mostrar otra pantalla, ya sea por medio de la aplicación de YouTube o por medio de una entrada a HDMI. Esta función de Multiview es muy útil para muchas personas. Podemos escoger una sola pantalla y que se muestre más grande, o simplemente dejar presionado el botón de retorno por unos segundos para volver al Multiview y así alternar entre estas dos pantallas si así se quiere. Aquí entonces voy a mostrarles que esta función de Multiview se puede tanto por medio de una aplicación, en este caso YouTube, como también por medio de una entrada HDMI. Aquí les muestro entonces, puede ser una consola de videojuegos, una Android TV Box, o escoger la aplicación de YouTube. Se puede cambiar el tamaño de las pantallas y también se puede, como pueden notar, dividir la salida de sonido para que ambas pantallas se escuchen al mismo tiempo, lo cual es algo que muchas personas agradecen mucho. Y en el Q70R, pues como pueden notar, solamente se puede el Screen Mirroring sin la función de Multiview. En cuanto a los navegadores de internet, lo más importante a mencionar es que la búsqueda por medio de comandos de voz en el Q70R en español está disponible en todos los países, pero en el Q80T aún en algunos países, sobre todo de Latinoamérica, todavía no está disponible, pero en inglés en ambos televisores sí que se puede sin problema alguno. La navegación es relativamente fácil con estos controles, no se compara a cómo sería con el control Magic de los LG, pero por lo menos no me parece así tan estresante. Y por supuesto, los dos navegadores web de ambos televisores permiten reproducir contenido multimedia por medio de distintas páginas de anime, de películas para adultos, películas normales, etcétera. Simplemente tengan en cuenta que habrá publicidad en muchas de ellas, y al no ser Android TVs, su sistema operativo es Tizen. Al no ser Android TVs, probablemente no serán compatibles con todas las páginas web o todos los servidores que existen en el momento, pero sí por lo menos con la gran mayoría de ellos. Ya entrando en temas de comparativa de calidad de imagen, empezando primero por el tema de la uniformidad de colores negros, problemas de clouding y blooming, lo más importante a destacar es que primero ambos televisores tienen tecnología de retroiluminación Full Array y además ambos cuentan con la opción de atenuación local, o también conocida como local dimming. Sin embargo, la gran ventaja del Q70R es que tiene muchísimo más contraste. Por ejemplo, en el Q80T de forma nativa es de 3042 a 1 y con el local dimming en alto es de 4220
25:1, mientras que en el Q70R nativo es de 7250:1 y con el local dimming en alto de 8056:1. En los dos televisores se puede observar algo de efecto clouding, pero es mucho menos notorio, casi imperceptible en el Q70R, y al activar el local dimming en ambos televisores se observa algo de blooming, pero es mucho más notorio o mucho más perceptible en el Q80T de la izquierda. Entonces, en tema de colores negros, el Q70R le gana por mucho al Q80T. Esta es una escena del videojuego Destiny 2 que es en 4K y tiene función de HDR o alto rango dinámico. Aquí pueden notar las diferencias, se ven mejores colores negros en el Q70R y un poco más de claridad en el Q80T. Voy a mostrarles que de pronto en algún contenido, como por ejemplo este videojuego, el hecho de colocar la atenuación local en bajo, en medio o en alto, no se notan muchos cambios, para serles sinceros, por lo menos no tan perceptibles para el ojo humano, así que yo diría que está bien dejarlo en alto, esta opción de atenuación local en ambos televisores. A mí me gustan más los resultados del Q70R porque se ven colores más intensos en general, negros más profundos, más negros. En ambos se ve un nivel de claridad suficiente como para que no nos maten o para poder distinguir bien las formas. Ya es cuestión de gustos. Quizás si quieren más claridad y menos contraste, el Q80T puede ser una mejor opción, pero yo por ejemplo me quedaría sí o sí con el Q70R. En temas de colores vívidos, de la representación de estas, el volumen de color, la precisión de estos colores en contenido en SDR o rango dinámico estándar, como por ejemplo este videoclip del videojuego League of Legends, las diferencias en cuanto a colores son muy poco perceptibles. Diría que el trabajo es casi igual en ambos televisores, solamente en este contenido en SDR o rango dinámico estándar. Porque en HDR o alto rango dinámico, como por ejemplo este videoclip, yo noto colores más intensos, un poco más saturados, más fuertes o más profundos en el Q70R de la derecha en comparación al Q80T de la izquierda. Y además las zonas que tienen partes oscuras o sombras se ven más oscuras la mayoría del tiempo en el Q70R y un poco más claras en el Q80T. Esto ya es cuestión de gustos, pero aquí sigo prefiriendo al Q70R. Me gusta más la representación de colores y el tema del contraste que hacen estos colores vívidos con los colores oscuros. En cuanto a brillo, la cantidad de brillo en nits en el Q80T en SDR es de 407 y en HDR de 702, mientras que en el Q70R es sorpresivamente un poco mayor, la diferencia no es muy grande, en SDR de 449 nits y en HDR de 747 nits. Sea como sea la experiencia de alto rango dinámico en términos de realidad, en ambos televisores es muy buena. Ambos soportan HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y también HDR10 Plus. No soportan Dolby Vision. Antes de continuar con la comparativa en cuanto a calidad de imagen, el resto de cosas, ángulos de visión, experiencia gaming, etcétera, voy a dejarlos con el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Una prueba muy corta, la diferencia es notoria, es más potente en el Q80T. Ambos soportan tecnologías de Dolby Atmos, Dolby Digital. Y por favor juzguen ustedes mismos la potencia de ambos televisores. Swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kala, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity.
We are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. Con respecto al manejo del movimiento, los dos televisores hacen un gran trabajo, no hay problemas ni de vibración, ni de tartamudeo, ni de borrosidad, ambos con sus ajustes de claridad de imagen, o en el caso del Q70R se llama Automotion Plus, en automático hacen un trabajo genial. En la mayoría de contenido no hay que mover nada, pero si ustedes observan algún tipo de problema lo pueden colocar en personal y mover estos parámetros que están disponibles en ambos televisores de reducción de borrosidad o de vibración. También pueden activar el movimiento libre de LED, que el efecto flicker que genera es casi imperceptible, pero irónicamente sí que genera vibración y tartamudeo, así que yo recomiendo dejarlo desactivado. El escalado de imagen en los dos televisores es muy bueno. Pensé que la diferencia iba a ser notoria, que el Q80T iba a hacer un mejor trabajo en este aspecto, pero prácticamente es igual. En baja resolución 480p se nota algo de pixelación en ambos televisores, es un poquito molesto, pero puede ser tolerable para muchas personas. A partir de 720p o HD también se nota un poco de pixelación, pero es muchísimo más tolerable, y es a partir de 1080p o Full HD en donde los dos televisores hacen un gran trabajo en ese tema de escalado de imagen. El contenido de hecho a veces pareciera que tuviera un poco más de resolución. Por supuesto, a partir de 1440p el escalado de imagen es genial en ambos televisores. El contenido a veces pareciera que fuera 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. En lo que tiene que ver al manejo de los reflejos en los dos televisores es muy bueno, pero es mejor en el Q80T, principalmente porque tiene menos contraste y la Ultra Viewing Angle Layer ayuda en este aspecto, mientras que el Q70R, al tener más contraste, tiene un peor manejo de los reflejos, aunque aún así no me parece que sea tan malo. Y en cuanto a los ángulos de visión, si bien el Q80T se supone que tiene la Ultra Viewing Angle Layer que ayuda en este aspecto, la verdad es que la diferencia entre uno y otro es muy poco notoria. Es muy leve la mejoría del Q80T en este tema. La verdad yo hubiera preferido que le hubieran añadido más contraste, porque la verdad es que los ángulos de visión no es que sean muy buenos, o por lo menos no son tan superiores al del Q70R como uno creería en la práctica. Sea como sea, considero que ambos televisores son buenas opciones sí y solo si los van a ver siempre de frente, o por lo menos no desde un ángulo que sea muy amplio o pronunciado. Vamos ahora con el rendimiento en cuanto a videojuegos, empezando por el input lag. En el Q80T es mejor, en 4K a 60 Hz es de 9,8 milisegundos y en 4K a 120 Hz de 5,8 milisegundos, recordando que tiene un puerto HDMI 2.1, y en el Q70R en 4K 60 Hz es de 15 milisegundos, y por supuesto en 4K 120 Hz no tiene valor de input lag porque simplemente no tiene puertos HDMI 2.1. Sea como sea, me parece que en ambos televisores el input lag es muy bueno, teniendo en cuenta que se trata de pantallas grandes, es decir, de televisores. En este apartado gaming, ya además de mencionar que el Q80T tiene un puerto HDMI 2.1 para poder proveer 120 Hz en 4K y que el Q70R no, también es importante destacar que los dos soportan tecnologías FreeSync y URR o tasa de refresco variable, pero el Q80T soporta además G-Sync, mientras que el Q70R no. Cabe destacar además que estas tecnologías en ambos televisores solamente están disponibles a partir de los tamaños de 55 pulgadas. También es importante mencionar que el Q70R de la derecha soporta 120 Hz, pero solamente hasta 1440p de resolución. En este tipo de videojuegos el rendimiento en ambos televisores es muy bueno, la fluidez también es muy buena gracias a que tienen tasa de refresco variable. Ya en lo que tiene que ver al tema de colores y de contraste, yo sí que noto también una mejoría en el Q70R de la derecha. Yo
Con los ojos cerrados me iría por el Q70R porque no necesito tener puertos HDMI 2.1 porque no soy un gamer exigente, de hecho no soy gamer de consolas dedicado, pero si ustedes buscan una buena opción con puertos HDMI 2.1 relativamente asequible en términos económicos, el Q80T ya sea de 55 pulgadas, de 65 pulgadas o un tamaño más grande puede ser una muy buena opción. Pero si no necesitan puertos HDMI 2.1, si pueden conseguir el Q70R nuevo a un muy buen precio, que debería ser muy bajo, o de segunda pero con buenas garantías y también a un precio bajo, no lo piensen dos veces, váyanse de cabeza por él. Y ya en lo que tiene que ver con el calentamiento en pantalla luego de 2 horas de haberlos utilizado sin parar, el Q80T arroja un poquito más de calor, la diferencia es solamente 1 o quizá 2 grados Celsius, no es una diferencia muy grande. Hasta 39 o hasta 40 puede ser una temperatura relativamente normal para un televisor con Full Array y una buena cantidad de brillo. Y en el caso del Q70R la temperatura es un poco inferior, 1 grado Celsius o quizás 2 inferior, sea como sea ninguno. Al acercarse a las pantallas se siente un calor extremo o molesto. Bueno, ya para finalizar, por aquí les dejo algunos videos interesantes que quizá quieran observar. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Recuerden además que les agradecería mucho si pudieran apoyarme por medio de Patreon. De todas estas formas me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.